El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de los GLP en el tratamiento de la obesidad. ¿Por qué se eligió este tema? Bueno, pues como ya sabemos, la obesidad es actualmente casi el sobrepeso es casi el 40% de un problema ya a nivel mundial, así como la obesidad. Más del 13% de la población tienen ya un problema severo de obesidad. Entonces, pues la obesidad tiene múltiples causas, como sabemos, pues tiene causas ambientales, genéticas, fisiológicas, sociales, pero lo que sí no cabe duda es que tienen una repercusión en el estado de salud de las personas, ya que favorece, pues, que tengas diabetes, hipertensión, aumenta los factores de riesgo cardiovascular, aumenta problemas hepáticos. Y bueno, esto es lo importante de estos nuevos tratamientos. Anteriormente, todos los fármacos que eran adyuvantes al proceso de nutrición, pues tenían muchos efectos adversos y muchas contraindicaciones. Incluso la gente bajaba por los efectos adversos que tenían estos medicamentos. Y pues los GLP-1 han venido a revolucionar en estos últimos años al ser una medida farmacológica que ha mostrado buenos resultados en la pérdida de peso y el tratamiento de la obesidad. Entonces, pues vamos a empezar a hablar sobre ellos. La siguiente, por favor. Bueno, y primero vamos a ver qué son los GLP-1. Los GLP-1 es una hormona que es un agonista del receptor del péptido similar al glucagón. Es una hormona que es una hormona de tipo incretina. Esta se secreta en las células enteroendocrinas de lo que es el epitelio intestinal. Estas hormonas, pues, van a ayudar a lo que es la secreción de insulina. Es uno de los efectos incretina que tiene, ya que esto favorece también, la liberación de insulina y la disminución de la glucosa y el control de este, así también como hacen, como su nombre lo dice, la inhibición de la secreción del glucagón. Hay que recordar que el glucagón tiene el efecto contrario a lo que es la insulina. Al momento de inhibir el glucagón, pues también controla más los niveles de glucosa en el cuerpo e inhibe también que el glucagón en el hígado se desdoble a glucosa. Por lo cual, indirectamente, pues estos fármacos van a ayudar al control del apetito, así como a lograr una pérdida significativa en lo que es el peso. La que sigue. Antes de meternos ya propiamente con la fisiología de este tipo de medicamentos, pues me gustaría hablar un poco de la fisiopatología de la obesidad, ya que como vamos a ver más adelante, los efectos que tienen los GLP van a actuar directamente sobre cada una de las vías patológicas de la obesidad. La obesidad es una respuesta inflamatoria fisiológica. ¿Qué es lo que hace la obesidad? Es una respuesta inflamatoria severa. Hace disfunción endotelial y con esta disfunción endotelial, pues causa también alteraciones en el endotelio cardiovascular principalmente, lo cual va a favorecer hipertensión, dislipidemia, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina. Asimismo, las personas con sobrepeso pues tienen aumento en los triglicéridos, aumento en el colesterol y hace hipertrofia en los macrófagos y esta hipertrofia hace un estrés oxidativo, lo cual va a producir pues una liberación de citocinas inflamatorias, los cuales van a ser como una cascada ya que causan más disfunción endotelial y va a haber más riesgo cardiovascular. Otro de los efectos principales del proceso inflamatorio que hay en la obesidad es pues la esteatosis que hay a nivel hepático o el hígado graso asociado a un problema metabólico. Es una de las principales causas de cirrosis también que hay o de esteatosis hepática, por lo cual pues son de los principales procesos patológicos en el cual la obesidad va a influir y vamos a ver que esto es lo que está ocasionando que los GLP sean tan buenos, ya que van a interactuar en cada uno de estos procesos inflamatorios. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la fisiología, antes de empezar a hablar de la fisiopatología, de la fisiología de los GLPs, hay que tener en cuenta que bueno, esta hormona no nada más se secreta, como dijimos, en el intestino, también se secreta a nivel cerebral,
se secreta también en menor cantidad en el páncreas y de aquí van a venir todas las funciones que nos va a dar. La que sigue, por favor. Bueno, me gustaría nada más, antes de hablar de fisiología, hablar de un término con el cuales ustedes están muy relacionados, que es el gasto energético. El gasto energético es la cantidad total de energía que el cuerpo necesita para realizar sus funciones vitales y actividades. Y se va a componer principalmente de 3 elementos, que es el metabolismo basal, que es la energía necesaria para mantenernos en reposo. Otro es la termogénesis por actividad física o la energía que necesitamos para movernos. Y el otro es el efecto térmico de los alimentos. ¿Por qué son tan importantes estos tres parámetros? Porque el tener un balance entre la energía que se consume y la energía que se pierde es lo que ocasiona en el ser humano que perdamos, que nos mantengamos o que aumentemos de peso. Entonces, fisiológicamente, queremos saber si el GLP actúa directamente sobre el gasto energético y si esto ayuda o no a perder peso, fisiológicamente. La que sigue, por favor. Bueno, pues se han hecho muchos estudios, sin embargo, el gasto energético solamente se ve alterado en especies de animales, principalmente en ratas y en ratones. En el ser humano no se ha comprobado que el mecanismo fisiológico del GLP influya en la disminución del peso. Se hicieron varios estudios con exenatida, 10 miligramos 2 veces al día durante 24 semanas y se vio que la ingesta alimentaria disminuía, pero el gasto energético se mantenía igual. Con liraglutida de 1.8 miligramos al día durante 26 semanas. Y aquí se vio una reducción del índice de masa corporal, pero también aquí pues no se hizo mucho cambio en el tejido adiposo de las personas. Y con semaglutida 1 miligramo una vez a la semana durante 12 semanas. Y aquí también se redujo la ingesta de alimentos, hubo una disminución de la saciedad, hubo una reducción de peso aproximadamente de 5 kilogramos, pero no se hizo un cambio en el gasto energético. Entonces, el gasto energético pues solamente demostró ser importante en los estudios preclínicos que se hicieron con animales. Sin embargo, pues en los humanos no. Si el gasto energético no influye tanto, podemos pasar a la que sigue, por favor. Ujú. Aquí vemos que, pues, si bien el gasto energético, es una de las medidas fisiológicas, reguladas por el GLP-1, no es un mecanismo que contribuya significativamente en la pérdida de peso en humanos. La que sigue, por favor. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué mecanismos fisiológicos influyen en humanos para la reducción del peso con los GLPs? Pues es la reducción del apetito. Ahorita vamos a ver que hay dos principales órganos en los cuales se libera los GLPs, que influyen en toda su fisiología, que es en el cerebro y en el intestino. En el cerebro, pues el medicamento actúa sobre los centros de saciedad y va a hacer que las personas pues se sientan llenas durante más tiempo y por ende coman menos. Vamos a ver también que hay activación del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso central y que actúa directamente sobre el nervio vago. Y aquí pues va a hacer un retraso en el vaciamiento gástrico. La digestión se ralentiza y va a contribuir pues a una sensación prolongada de la saciedad y también ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre. Y como ya lo dijimos, pues por el efecto incretino que favorece la liberación de glucosa, también hace una regulación indirecta de esta y favorece que el cuerpo queme grasa de manera más eficiente. La que sigue, por favor. Bueno, específicamente entonces, ¿qué importancia tiene el GLP-1 derivado del intestino para el control de la ingesta de alimentos y el peso corporal? Básicamente, la importancia del GLP sobre el intestino lo da el nervio vago. Hay que recordar que el nervio vago tiene muchos efectos secundarios a nivel cardiovascular, respiratorio, inmunológico, pero es una vía central de la modulación de la señalización hacia el cerebro o del eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro está mediado por un intercambio de información entre el cerebro, el intestino y la microbiota. Entonces, parece que no, pero nosotros somos totalmente
El sistema gastrointestinal es el segundo cerebro. Nosotros por medio de estrés, el estado de ánimo, la ansiedad, otros trastornos mentales, todo se ve reflejado en nuestro intestino. Eso es porque aquí tenemos gran parte de liberación de hormonas, muchos receptores. Entonces el nervio vago utiliza todo esto para mediar también el efecto fisiológico del GLP. ¿Qué hace? Ralentiza el vaciamiento gástrico, mediante la activación de neuronas, mediante la activación del sistema neuronal entérico, mediante neuronas colinérgicas. También reduce la motilidad y el tono gástrico. Hay que tener muy en cuenta esto porque vamos a verlo más adelante en los efectos adversos o en las contraindicaciones. Disminuye la secreción de ácido gástrico, también ayuda a la liberación de ciertas enzimas digestivas, de bilis. Ya vimos que es uno de los elementos principales en la interacción del eje intestino-cerebro y regula la motilidad intestinal. Ayuda el paso de los alimentos, a que se muevan los alimentos desde el estómago hacia el intestino. Entonces, pues esta básicamente es la razón por la que actúa los GLPs a nivel intestinal. Y bueno, uno de los efectos más importantes, podemos darle a la que sigue, por favor, es la fisiología a nivel cerebral, ya que lo principal es el efecto que nos hace sobre las vías anorexígenas y el control del apetito, así como sobre la saciedad. ¿Cómo lo hace esto? Pues se han hecho muchos estudios y se vio que los GLP actúan principalmente a nivel de la corteza cerebral, a nivel del cerebelo, a nivel del hipotálamo y a nivel del tallo cerebral. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen una reducción de la neuroinflamación. Los GLP actúan receptores de GLP en el cerebro y estos pues reducen las citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta liberadas por la microglía y los astrocitos. También mejoran la neurogénesis y la plasticidad sináptica, es decir, que han favorecido que se creen nuevas conexiones entre neuronas y también que haya que haya crecimiento de nuevas neuronas, especialmente a nivel del hipocampo. Esto va a ser muy importante porque es uno de los efectos que nos está dando extras a la reducción de peso y que está en estudio, que está ayudando a la disminución de enfermedades neurodegenerativas y que está también ayudando en la prevención de estas. Disminución del estrés oxidativo, contrarresta el daño a nivel neuronal mediante aumenta la producción de moléculas antioxidantes y también mejora el metabolismo cerebral, ya que ayuda a preservar la tasa metabólica en el cerebro, que al menudo a veces se ve alterada por enfermedades como el Alzheimer, es por lo cual que se dice que produce para el Alzheimer, para el Parkinson, para problemas de memoria. Y podemos darle a la que sigue, por favor. ¿Qué otras cosas hace a nivel fisiológico? Ay, perdón, es que se me fue la pantalla. ¿Qué otras cosas hace a nivel fisiológico? Pues hace la modulación de los neurotransmisores. Eh, Hace que se liberen varios neurotransmisores que pueden influir en el circuito de recompensa del cerebro, modulando la dopamina, que esta está relacionada principalmente con los antojos de comida y puede influir incluso en adicciones o en el estado de ánimo. También afecta a otros neurotransmisores que son determinantes para el estado de ánimo y para la cognición, como son la serotonina y el glutamato. De hecho, esto es muy, muy importante en los estudios que se han hecho sobre el GLP y la neurofisiología, porque de primera instancia no se sabían si influían de manera certera en la depresión o si mejoraban el estado de ánimo. Después se dieron cuenta que el paciente que se empezaba a inyectar los GLP mejoraba en cuanto al estado anímico y se hacía una relación en que pues estaban perdiendo peso, se sentían más delgados, se veían mejor con su ropa, se sentían físicamente mejor y eso es lo que estaba ayudando a que el paciente anímicamente se sintiera mejor. Sin embargo, en los últimos estudios se ha comprobado que no, que los GLP influyen directamente en la liberación de neurotransmisores relacionados directamente con el bienestar, como son la serotonina y la dopamina. Entonces, esto es muy interesante en ellos porque le suma un extra. Otra cosa que hacen es la regulación del apetito y la saciedad. Aumentan la saciedad. Esto lo hacen principalmente activando vías anorexígenas que se encuentran en el hipotálamo.
También, bueno, otro que apenas está en estudio es, la exenatida, ayuda a reducir la presión intracraneal y, pues, apenas se están haciendo ciertos ensayos y ciertos estudios en personas que tienen hipertensión intracraneal idiopática. Entonces, pues, esta es la neuromodulación de los GLP-1. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Qué tipo de medicamentos hay? Pues vamos a ver que tenemos muchos, pero los principales o con los que se han hecho más estudios y que se han relacionado directamente con el control del peso, porque claro, vamos a tener otros que se han utilizado más para diabetes tipo 2, para factores cardioprotectores, hay otros que son combinados con insulinas específicamente para el uso del control de la diabetes. Hay que recordar que estos medicamentos inicialmente se hicieron para el control de la diabetes tipo 2. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que tenían otros, que bueno, que tenía ciertos efectos secundarios, que esos efectos secundarios pues ayudaban incluso en muchas cosas como la obesidad y pues empezaron a distribuirse para eso. Los tipos de medicamentos que tenemos pues son la semaglutida, que es un inhibidor del GLP, el liraglutide, que es un inhibidor del GLP. Esos son unos inhibidores, bueno, que solamente dan a un agonista de un receptor, pero tenemos otros como la tirzepatide, que ahorita la tirzepatide pues se coloca como en la punta del iceberg, porque este es un análogo dual. No solamente es un análogo del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, sino también al GIP, que es un polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. ¿Y qué es lo que hace esto? Que todavía potencia más el efecto del GIP, todavía ayuda más a estimular la liberación de insulina, por lo cual favorece más en los controles glucémicos, ayuda más a la quema de grasa corporal, también inhibe todavía más el glucagón, por lo cual ayuda al control y a la disminución de la glucosa en el cuerpo, ralentiza más lo que es el vaciamiento gástrico, promueve más todos los efectos neurológicos de del GIP, por lo cual favorece más la saciedad, la disminución del apetito y ahorita vamos a ver en los estudios cuál de estos ha tenido una disminución mayor en porcentaje de peso, pero pues bueno, al ser un inhibidor dual, pues creo que ya lo sabemos. La que sigue, por favor. Semaglutide. Bueno, vamos a hablar de cuáles son los tipos de medicamentos que tenemos en México, cuáles están aprobados por la FDA. Uno de estos es la semaglutida. Tenemos marcas aquí que las más conocidas son el Ozempic, el Rybelsus y el Wegovy. El Ozempic se utiliza para tratamiento de la diabetes tipo 2, así como se ha visto que ha tenido muchos efectos para reducir el riesgo cardiovascular. El Rybelsus también se ha relacionado con disminución de peso, riesgo cardiovascular, pero este es vía oral, a diferencia del Ozempic y el Wegovy, que son una inyección a nivel semanal, que de una inyección semanal. Y bueno, pues todos estos están aprobados para el control del peso, del sobrepeso crónico. Le damos a la siguiente, por favor. Tenemos la tirzepatida. La tirzepatida, pues, es el Mounjaro, que apenas fue aprobado como en octubre aquí en México por la FDA. Está esta presentación que era una aplicación por semana, no te la vendían todavía en pluma, acaba de salir apenas en este mes ya la presentación en pluma. Y pues los usos para el Mounjaro, pues son diabetes tipo 2, pero el control del sobrepeso crónico. Es también una aplicación de una inyección semanal y pues las dosis van desde 2.5, 5, 7.5, que creo que es ahorita la única que está aquí en México, pero en Estados Unidos las encuentras en presentaciones de 10 y 15 miligramos. ¿Por qué menciono ahorita esto? Porque esto va a ser importante, sobre todo en este medicamento, para los resultados que ha dado en los estudios este medicamento a largo plazo. Y pues ya sabemos que la tirzepatide es el único que hay en el mercado ahorita que es un inhibidor dual, tanto del GLP como del GIP. Le damos a la que sigue, por favor. La dulaglutida, pues la dulaglutida tenemos una marca comercial que es la Trulicity. También este se utiliza para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y se ha relacionado también con la disminución de riesgo de eventos cardiovasculares y es igual una aplicación de inyección semanal. La que sigue, por favor. La liraglutida fue de los primeros medicamentos que salió, junto con lo que fue la semaglutida.
La liraglutida, pues el nombre comercial que más conocemos es el Saxenda y está también aprobado para el uso del sobrepeso crónico y es una inyección por semana. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, el siguiente medicamento que tenemos es la exenatida. Este medicamento, pues, es básicamente nada más para tratar la diabetes tipo 2, pero, pues, era importante mencionarlo. Es otro tipo de inhibidores del GLP-1 y es una inyección también por semana. Le damos a la que sigue, por favor. Y la lixisenatida también es un medicamento totalmente para tratar la diabetes tipo 2 y es una inyección de tipo diaria. La que sigue, por favor. Y bueno, estos 2 medicamentos que mencionamos al final, lo que fue la lixisenatida, así como bueno, la liraglutida, son fármacos que se pueden usar en estas presentaciones de manera combinada para tratar aquella diabetes que es de difícil control y da también un efecto extra para, protección cardiovascular, para bajar de peso, pero, pues, sí son más que nada para el control de la diabetes. En realidad, los 3 medicamentos más estudiados para el control del peso son semaglutida, liraglutida y tirzepatide. Le damos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, este es un punto sumamente importante, elegibilidad. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, los criterios aprobados por la FDA para el uso de estos medicamentos es que la persona tenga un índice de masa corporal arriba de 30 o que tenga un índice de masa corporal arriba de 27, pero que esté relacionado con hipertensión, colesterol, diabetes. Esto es muy importante resaltarlo, porque claro que en este tipo de medicamentos hay efectos adversos, hay también contraindicaciones, hay complicaciones, pero se está haciendo un sobreuso de estos medicamentos en pacientes que en realidad ni siquiera tienen sobrepeso. Entonces, aquí es cuando se evalúa el riesgo-beneficio, porque en la literatura vamos a encontrar muchas cosas, ahorita vamos a ver, sobre todas las reacciones adversas, todas las complicaciones, pero si en realidad lo usamos para pacientes en los que ya tienen, un riesgo cardiovascular elevado, tienen ya dislipidemia, tienen, problemas ya renales, como vamos a ver ahorita las indicaciones específicas, pues cambia totalmente ya el curso. Pero sí, en la elegibilidad hemos tenido muchos problemas por el sobreuso ya de este medicamento en pacientes que ni siquiera lo necesitan. Bueno, la que sigue, por favor. Las contraindicaciones. Le damos a la que sigue, por favor. Esta parte tenemos que verla con mucho, mucho cuidado, ya que, hay ciertas cosas que tenemos que evaluar al momento de que vamos a indicar estos medicamentos. Hay que hacer una historia clínica adecuada en el paciente, ya que últimamente los pacientes ya nada más piden la receta y ya. Sin embargo, sí hay contraindicaciones absolutas y relativas, no son inocuos. Cuando llega un paciente a la consulta, hay que hacer una buena historia clínica, hay que ver si tu paciente no tiene antecedentes patológicos, si no tiene antecedentes heredofamiliares, sobre todo de cáncer. ¿Qué tipo de cánceres? Pues un cáncer medular de tiroides, ya que este se ha relacionado con el uso de los GLP en que puede progresar o hay un mayor riesgo de tumores de célula C en la tiroides. Estos estudios se han hecho principalmente en ratas, pero hay un gran riesgo de que se progrese a un tumor de célula C en la tiroides. ¿Qué otra cosa? Hay que interrogar también si tu paciente no tiene un síndrome genético que se llama síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2, que también este puede llegar a malignizarse. ¿Qué otra cosa? Pues tenemos que interrogar como en todo si hay alergias. Si tu paciente, una de las reacciones adversas es que el medicamento a veces produce cierta reacción periférica en el lugar de aplicación, pero si tu paciente ha tenido más que esto una hipersensibilidad severa, pues sí es importante ya no administrarlo, ya que puede desarrollar en bajo grado, pero sí puede llegar a tener anafilaxia o angiodema. Otra contraindicación absoluta es el embarazo y la lactancia. No se sabe específicamente por qué, en realidad es porque no se tiene gran información, porque no hemos hecho los ensayos o los estudios todavía completos para poder decir cuáles son los efectos adversos tanto en el embarazo, en el feto, así como en la lactancia. Entonces, por eso ahorita está como una contraindicación absoluta.
Y bueno, tener enfermedades gastrointestinales graves, sobre todo una gastroparesia grave, ya que hay que recordar que en la fisiología de los GLP-1 retarda el vaciamiento gástrico. Entonces, todo aquel paciente que ya tuvo un cuadro de oclusión intestinal, que tuvo síndrome de, que tiene síndrome de intestino irritable, pues hay que tener mucho cuidado en estos pacientes. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones de que nos hablan, no impiden el uso de los GLP-1, pero sí debemos de tener cuidado. ¿A qué se debe el cuidado? Pues de que son pacientes que tenemos que tener en consideración que le haga más beneficio que el riesgo que lo vamos a someter. Y lo vamos a tener con un monitoreo más estricto, tal vez estarle pidiendo laboratoriales, estarlo checando en consultas seguido y aparte hacer ajustes de las dosis. ¿Estos pacientes cuáles son? Pues en aquellos que tenemos antecedentes de pancreatitis. Se ha relacionado y se ha visto que el uso de los GLP-1 pues se han relacionado con pancreatitis. Entonces, en aquellos pacientes que han tenido un cuadro de pancreatitis de 6 meses y de preferencia no indicar el tratamiento y buscar un tratamiento alternativo. Otros pacientes son aquellos que tienen insuficiencia renal grave. Aquí está contraindicado sobre todo la exenatida, sobre todo cuando tienen tasa de filtrado glomerular menor a 30. Otros medicamentos como liraglutida o semaglutida pueden usarse, pero hay que estarlos monitorizando, hay que estar haciendo laboratorios de control y pues hay que estar siempre con precaución valorando si en verdad se benefician. Retinopatía diabética. La retinopatía diabética, el efecto de los GLP sobre la retinopatía diabética está más que nada relacionado con la disminución abrupta de la glucosa. Se ha visto que exacerba ahí las alteraciones en la agudeza visual, pero no tanto como una exacerbación del daño que favorezca la retinopatía. Pero aquí no tanto como efecto secundario, más que nada el efecto en la disminución abrupta de la glucosa. Otros antecedentes de enfermedades de la vesícula biliar, sobre todo por la baja o por la disminución abrupta de peso. Sin embargo, pues esto puede pasar en cualquier disminución abrupta de peso que se tenga en cirugías bariátricas o en una persona que estuvo con una dieta intensa que bajó abruptamente de peso, puede llegar a ser una colecistitis. Y bueno, también cirugías gástricas previas, todos aquellos pacientes que ya han tenido hemicolectomía, que tuvieron oclusiones intestinales, sí hay que valorar mucho. También otra cosa a tener en cuenta en la historia clínica que vas a hacer a tu paciente es que si tu paciente a corto plazo se va a someter a una cirugía, debes de tener cuidado. Hay que recordar que retarda el vaciamiento gástrico, entonces puedes tener un riesgo ahí en cuanto a que las horas de ayuno para tu paciente, que son 6, pues puedas tener que extenderlas para que no tenga ningún problema en cuanto a que vaya a broncoaspirar durante la cirugía. La que sigue, por favor. Ahora sí, pues vamos a hablar de riesgos y efectos adversos como tal. Los efectos adversos más notificados en el uso de los GLP-1, pues son a nivel gastrointestinal. Los que más comúnmente se describen, pues son náuseas, vómito, diarrea, aunque la mayoría de mis pacientes, y si está descrito, tienen estreñimiento. ¿Qué otros efectos gastrointestinales? Pues también a veces causan gastritis. Aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo también si la paciente es femenina y usted ha estado usando anticonceptivos, ya que se ha visto que disminuyen la eficacia de anticonceptivos orales, porque en muchos casos, sobre todo cuando están iniciando el tratamiento o cuando se hacen los ajustes de dosis del tratamiento, les causan mucho vómito y puede disminuir el efecto de los anticonceptivos. También, pues ya lo dijimos, parte de los efectos adversos es el riesgo del tumor de tiroides, sobre todo cuando tienen ya las 2 enfermedades que mencionamos anteriormente. Otros riesgos, pues es pancreatitis. ¿Por qué? Porque se ha visto que sobre todo cuando el paciente tiene obesidad con diabetes mellitus 2 eh, y le das un GLP-1, aumentan los niveles de amilasa y lipasa, y esto puede favorecer que tu paciente tenga pancreatitis, que te haga una obstrucción intestinal. También los GLP se ha visto que estimulan las células a nivel del nodo sinusal, por lo cual a veces se relacionan con taquicardias, pero no está descrito en realidad que ocasionen arritmias.
Y recuperación de peso, es posible recuperar peso si se interrumpe el tratamiento. No se tiene todavía como tal un estándar de cuánto tiempo debes de usarlo, pero ahorita vamos a hablar porque ya hay un estudio y hay un medicamento que a cierto plazo, a los 72 meses, se vio que ya hace una disminución de peso más estable y crónica, pero antes de eso se ha visto que dejas el medicamento y por lo general hay recuperación de peso. La disminución abrupta de peso, también otros efectos adversos que da es sarcopenia, pues ya dijimos las alteraciones biliares y la alopecia. Así como también hacen una cara típica de que se llama cara de Ozempic. La cara de Ozempic es que en realidad se empieza a consumir el músculo de las mejillas, estas se ahuecan, se hunden, se arrugan y hay un aumento también en lo que son las bolsas debajo de los ojos, se acentúan. Entonces, pues bueno, estos son los efectos adversos que hay. Le damos a la siguiente, por favor. Sin embargo, así como tenemos contraindicaciones, como tenemos efectos adversos, también tenemos efectos benéficos adicionales, que bueno, esto ya puede sonar un poco repetitivo, pero es importante mencionarlo. Hay una mejora en la salud cardiovascular y reduce el riesgo de eventos cardiovasculares adversos. Esto va muy relacionada con la primera diapositiva que hablamos de la patología de la obesidad. Al momento de bajar de peso, pues se disminuye el estado inflamatorio. Hay una disminución de la disfunción endotelial. También hay un aumento de la captación de glucosa por el músculo cardíaco, mejora el flujo coronario y en general mejora la función del corazón. Aparte, ya dijimos, pues si estás disminuyendo de peso con los GLP, también hay una disminución pues de todo tu perfil lipídico e indirectamente hay una disminución del riesgo cardiovascular. También, pues, reduces la diabetes, la hipertensión y todos esos, pues, ya sabemos que influyen directamente sobre la función cardíaca. También tenemos protección renal. Ha mostrado efectos positivos a nivel de lo que es el riñón. ¿Por qué? Porque se dice que ralentizan el deterioro de la función renal, sobre todo en pacientes que están que pacientes que tienen lesión renal con diabetes mellitus. De hecho, la última actualización de las guías de la ADA lo menciona como una indicación para utilizar los GLP, tener diabetes mellitus y tener enfermedad renal crónica. Bueno, otra cosa también es que disminuyen lo que es la albuminuria y pues sabemos que la albuminuria pues es un marcador de daño renal en pacientes con diabetes. También se ha visto que disminuye la fibrosis a nivel renal porque disminuye en lo que es la grasa perirrenal e indirectamente también como efecto secundario de la mejora cardiovascular, mejora la hemodinamia a nivel renal. ¿Qué otra cosa hace? Pues el control de azúcar. Esto ya lo vimos que lo da principalmente por el efecto incretina, porque hace liberación de insulina, porque es un agonista del glucagón, entonces, pues mejora definitivamente los niveles de hemoglobina glucosilada con los pacientes con diabetes tipo 2. La que sigue, por favor. Otros efectos adicionales muy importantes que da, que ya los mencionamos anteriormente, pero no podemos dejar de volverlos a mencionar, es la neuroprotección. Eh, Se ha visto que pues tenemos muchos efectos a nivel sobre todo, muchos efectos, ya los mencionamos, de angioplasticidad, de aumento de las conexiones sinápticas, de crecimiento neuronal, lo cual está directamente relacionado con una mejoría en ciertas enfermedades neurodegenerativas. Aquí, pues, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, hay un ensayo de 6 meses con pacientes con enfermedad de Alzheimer, que el tratamiento con liraglutida prevenía el deterioro del metabolismo cerebral de la glucosa. Así también, el agonista de la dulaglutida ralentizaba ligeramente el deterioro cognitivo por el Alzheimer. En cuanto a la enfermedad de Parkinson, se han hecho revisiones con exenatida y con lixisenatida que mostraron efectos protectores, ya que pues este tiene como una correlación en la penetrancia cerebral y la eficacia. Hay que recordar que todos los GLP-1 sí atraviesan la barrera hematoencefálica, que es por eso que tienen muchos efectos a nivel neuronal. Y bueno, pues mejoran la conectividad y la función. La que sigue, por favor.
Otro efecto adicional, pues ya lo dijimos, es con el control de la diabetes, tanto que ya en las últimas actualizaciones de la Asociación Americana de Diabetes ya se mencionan y son una recomendación de la ADA. Sobre todo ha visto que hay beneficios, disminuye la mortalidad y en pacientes que tienen diabetes mellitus, también en aquellos que tienen una enfermedad coronaria vascular aterosclerótica con enfermedad renal. Si tienen esas 3, definitivamente se prefiere que usen GLP-1s para el control de la glucosa más, o sea, sobre otros medicamentos. Una terapia aparte ayudante para la obesidad, para el control de peso, tienen muy bajo riesgo de hipoglucemia. Recomiendan no combinarlos con otros inhibidores de dipeptilpeptidasa 4 y también tener cuidado con algunas versiones compuestas porque sí pueden llegar a producir hipoglucemia. Y también da una revisión sobre orientación sobre qué otros medicamentos se pueden usar. E incluso hay una tabla comparativa en cuanto a todos los medicamentos que hay como antidiabéticos junto con los GLP-1 y en realidad si se fijan, pues todos tienen efectos secundarios, todos tienen ventajas, todos tienen desventajas y pues todos van a tener cierto riesgo. Es por eso la importancia de individualizar a cada paciente, establecer bien cuáles son las necesidades, cuáles son las comorbilidades que tiene para que podamos darle el mejor manejo, tanto para sus enfermedades concomitantes y bueno, y que en realidad, pues, le ayude también para una disminución del peso. La que sigue, por favor. Ay, perdón. Ahora sí, vamos a lo que son los estudios. Bueno, aquí en los estudios hay que recalcar, eh, que es un medicamento relativamente nuevo, pero hay estudios que son parteaguas para que se hayan aprobado ya por la FDA y se hayan empezado a utilizar de manera más amplia. Estos ensayos, pues, es con la semaglutida, el estudio STEP, con la liraglutida, el SCALE, y los Surmont son así, pues, de los estudios que más nos han dado como datos sobre el uso de la tirzepatide. Le damos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí en el estudio PEP, pues aquí, evaluó lo que viene siendo el efecto de la semaglutide, pero más que nada en relación con el efecto cardiovascular y en cuanto a la función cardíaca y la mejoría en la insuficiencia cardíaca. En este estudio, pues se vieron 529 pacientes con un índice de masa corporal mayor a 30 versus un placebo durante 52 semanas. Le damos al que sigue. Y pues estos pacientes casi todos incluían que tenían algún daño a nivel cardiovascular y se dieron cuenta que el paciente sí tenía una mejoría en los síntomas y en la función. Se hizo un cuestionario de miocardiopatía de Kansas City, que es un cuestionario que te habla de la calidad de vida de de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica y pues se vio que los pacientes sí mejoraban su calidad de vida, ya que se evaluó que los pacientes mejoraban al momento de hacer ejercicio físico, la caminata, tenían menos cuadros de exacerbación de la insuficiencia cardíaca y estaban disminuyendo de peso hasta en un promedio de 13.3% frente al 2.6% que se daba con el placebo. Entonces hubo una reducción significativa, no solo de peso, pero sino también de la insuficiencia cardíaca y pues resultó ser mucho mayor. Le damos a la que sigue. Resultó ser mucho mayor en cuanto a, en la primera gráfica, pues vemos lo de la escala, resultó que la semaglutide mejora la calidad de vida de los pacientes, disminuye todo lo que es el riesgo de deterioro cardíaco y bueno, la gráfica de abajo, pues la pérdida de peso fue significativa en comparación con el placebo. Le damos a la que sigue, por favor. En el estudio STEP, pues en este se evaluó, perdón, bueno, aquí más que nada es lo mismo, se hicieron un grupo de subtipos del primer estudio, nada más para ver en realidad si a largo plazo, si se podía mantener o no con la semaglutide el peso y también el efecto cardiovascular. Se vio que el efecto cardiovascular sí, pero tienen refractariamente un aumento de peso en cuanto se suspende el medicamento.
se estudió hasta 68 semanas. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, este es el estudio SCALE que nos habla de la liraglutida. Aquí se hizo un ensayo de 56 semanas en el cual con 3 miligramos de liraglutida, pues casi estos pacientes perdieron un 8% de su peso corporal en comparación con el 2%, con el 2.6% del grupo placebo a las 32 semanas. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, pues podemos ver aquí también que mejoraron los niveles de glucosa de los pacientes, hubo una pérdida significativa de peso en comparación con el placebo, se perdió un promedio de 8 kilogramos de peso por paciente a las 56 semanas. O sea, perdieron un 10% del peso corporal los pacientes en este estudio. Le damos a la que sigue, por favor. Bueno, esta habla más que nada de lo mismo, de los resultados del estudio. Le damos a la que sigue, por favor. Y bueno, ahora vamos con lo que es el Surmont 1. Eh, para hablar de tirzepatide, que es el único inhibidor ahorita, que el único agonista dual que tenemos del GIP y del GLP, a mí de los que más me gustan es el GIP1, el Surmont 1. Tenemos el Surmont 1 evaluó los pacientes a 72 semanas y se dieron cuenta que perdieron un peso de 22.5 corporal, de peso corporal. Entonces, en comparación con los anteriores, pues es mucho más peso. Vamos a ver en una gráfica que los pacientes a las 72 semanas perdieron más del 60% del peso corporal que tenían. Y ahorita voy a hablar por qué es importante este estudio. En el Surmont 4, pues aquí también se hizo un estudio a las 32 semanas, en el cual los pacientes pues seguía evaluándose cuánto perdían del peso. Y el Surmont 5 fue diferente porque en este se comparó con la semaglutide, pero pues se dieron cuenta que pues en realidad todavía, y no me están pagando ni nada, de verdad, la tirzepatide tiene una disminución de peso mucho mayor que el semaglutide. Nos vamos al que sigue. Lo importante del estudio del Surmont 1 es que es el primer estudio que se hace como a más semanas. Ya habíamos comentado que todos los pacientes, si se deja el tratamiento, tienen mucho riesgo de subir de peso. Sin embargo, en este estudio se dieron cuenta que a las 72 semanas de los pacientes, con una dosis de 15 miligramos, porque en este estudio se usaron 5, 10 y 15 miligramos, el paciente ya tenía cambios fisiológicos que estaban permitiendo que sin el medicamento mantuviera la disminución de peso. Le damos a la que sigue, por favor. ¿Cuáles eran estos cambios de peso? ¿Cuáles eran estos cambios fisiológicos? Pues el estómago, se vio que hubo una disminución en el tamaño del estómago y también neuronalmente, pues todos los efectos neuronales que tenía, había cambiado todo lo que era la, había cambiado a nivel neurohormonal también el cerebro, lo cual estaba permitiendo que hubiera más liberación de dopamina, más liberación de serotonina y el paciente llegara a tener una saciedad mucho más rápida, así también como disminución de leptina. Entonces es el único medicamento que a largo plazo, a las 72 semanas con dosis de 15 miligramos, ha mostrado una mejoría crónica. Y pues mejor hay una disminución en porcentaje de peso con más del 20% de pérdida corporal a las 72 semanas, más de la mitad del peso. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una gráfica que explica todo lo que dijimos ahorita. La que sigue, por favor. Aquí ya habíamos hablado de los Surmon. La que sigue, por favor. Y esta es en realidad, pues, la importante. Hace una comparación entre los 3 medicamentos. La semaglutida, que solamente, pues, hizo una reducción del 14.9%, a comparación de la liraglutida, que en esta, pues, hay una reducción, eh, más o menos del 16%, 8.4 kilogramos, y la tirzepatide se va hasta 22.5%, 72 semanas. Entonces, pues sí es considerable. ¿Le damos a la que sigue? Y bueno, pues si fueran Pokémones, la tirzepatide, pues sí nos da varios efectos extras a comparación de los demás medicamentos que hay en el mercado.
La que sigue, por favor. Es la única que en verdad se ha comparado ya en este momento con el efecto que nos da positivo con una cirugía bariátrica. Sin embargo, pues todavía tenemos ciertas limitaciones, como que no reduce, bueno, es que ya a 72 semanas ya hay estudios donde nos dice que sí reduce ligeramente el tamaño del estómago, pero bueno, no como lo hace la manga gástrica, que se puede lograr hasta un 80%. Sin embargo, en cuanto a la eficacia que hay en la disminución de peso, es del 22.5% a un 25, un 30. Definitivamente todavía no se llega a comparar con un procedimiento quirúrgico para el control del peso, pero sí, pues es prometedor este medicamento y esperemos que se vaya mejorando. La que sigue, por favor. Pues podemos sacar aquí muchas conclusiones. Eh, Sin embargo, pues, de las más importantes que podríamos mencionar, ay, perdón, es que se me cierra la página. De las más importantes que podemos mencionar es que hasta ahorita, pues sí necesitamos tener una continuidad con el paciente a largo plazo, al menos hasta un año y medio de tratamiento. Y la interrupción de este medicamento, sobre todo por los costos, es lo que hace difícil que el paciente pueda seguir así. Otro también es que es un complemento a los cambios en el estilo de vida, no una puerta de salida fácil. De repente ahorita, pues, se ha puesto de moda en que te inyectas agonistas del GLP-1 y, pues, no es mágico, sí se tiene que sumar a cambios en los hábitos, a apoyo de apoyo también de un experto, de un los nutriólogos, también en ejercicio, porque no todo es, el medicamento. Sin embargo, ahorita pues lo han estado usando de manera indiscriminada. Otras conclusiones es que está comprobado que sí nos da beneficios cardiometabólicos, renales, neuroprotectores. Sin embargo, también pues tenemos contraindicaciones. Recuerden las dos más importantes, en esas no se puede dar, que es en cáncer de tiroides, también en cuando tenemos el síndrome neuroendocrino mixto tipo 2, ¿sí? Y tener cuidado con todos los otros contraindicaciones relativas. Y bueno, pues sobre todo con el embarazo, con la pancreatitis. Pero bueno, hasta ahorita pues sí han sido un, un nuevo tratamiento que promete nuevos desarrollos y que ha venido a ayudar bastante a los pacientes. Sí tenemos sus complicaciones, pero yo creo que ha dado más beneficios siempre y cuando el paciente se elija bien y se le dé toda una terapia multidisciplinaria. La que sigue, por favor. Y bueno, por mi parte es todo y espero haber podido ayudar y cualquier duda, no sé si tengan alguna duda, quedo a sus órdenes.